Silvia ICH Chaur Rondo, una de las figuras más emblemáticas y conocidas de la Hora de la 1, el conocido programa de actualidad de Radio Televisión Española, RTV, se encuentra en el centro de una controversia legal que ha dejado una marca significativa tanto en su carrera como en el debate sobre la libertad de prensa y el derecho a la información. La presentadora y periodista ha atravesado recientemente un revés judicial de considerable magnitud, que no solo ha desmentido sus acusaciones, sino que también ha destapado una serie de intentos por parte de la periodista de frenar la publicación de información veraz que resultaba incómoda para su figura pública. El Juzgado de Primera Instancia número 10 de Madrid ha dictado una sentencia que desestima por completo la demanda presentada por Chaur Rondo contra el diario El Mundo, lo que ha puesto de manifiesto la fragilidad de los argumentos de la demandante y el intento, fallido, de utilizar el poder judicial para silenciar a la prensa y restringir el acceso a la información pública. La demanda interpuesta por Silvia ICH Chaur Rondo contra el periódico El Mundo se originó a raíz de la publicación de un artículo que desvelaba detalles relacionados con el contrato millonario que la presentadora había firmado con RTV. El periódico, citando fuentes dentro de la cadena pública, afirmaba que el contrato de Chaur Rondo superaba los 537,000 euros anuales, una cantidad considerablemente alta para una figura de la televisión pública, sobre todo en un contexto económico marcado por la austeridad y las constantes críticas a la gestión financiera de RTV. La publicación también señaló que la renovación de su contrato coincidió con la realización de una entrevista controvertida a Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, un hecho que suscitó una gran atención mediática debido al tono y el contenido de la entrevista, así como las implicaciones políticas que este encuentro pudo haber tenido. El artículo sugería que esta coincidencia entre el contrato millonario de Chaur Rondo y su entrevista con Feijóo podría haber sido más que una simple casualidad, insinuando una posible estrategia de RTV para garantizar el apoyo político a cambio de privilegiar a ciertas personalidades de los medios. Ante la publicación de esta información, Chaur Rondo reaccionó con indignación, acusando al mundo de difundir datos falsos que no solo atentaban contra su honor, sino que además manchaban su imagen pública al cuestionar la ética de su relación profesional con RTV. La periodista decidió entonces llevar el caso a los tribunales, interponiendo una demanda contra el director del periódico, Joaquín Manso, y la periodista Esther Muñoz, quienes firmaron el artículo. En la demanda, Chaur Rondo alegaba que la información publicada sobre su salario y contrato era errónea, y que se trataba de una calumnia con la intención de perjudicarla, exigiendo además una rectificación pública y una compensación económica por los daños y perjuicios sufridos. En su demanda, Chaur Rondo sostenía que las acusaciones del Mundo sobre su contrato eran infundadas y que el periódico había actuado de manera irresponsable al difundir información sin confirmar adecuadamente su veracidad. La batalla legal comenzó con un alto nivel de expectación, ya que implicaba no solo el enfrentamiento entre una figura mediática de gran relevancia y un importante medio de comunicación, sino que también ponía en juego principios fundamentales como la libertad de prensa, la transparencia y el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública. Sin embargo, el resultado del juicio fue una sorpresa para muchos, ya que el tribunal falló a favor del diario El Mundo, desestimando completamente las demandas de Chaur Rondo. El Juzgado de Primera Instancia número 10 de Madrid no solo invalidó las acusaciones de la periodista, sino que, además, confirmó la veracidad de la información publicada en el artículo, lo que dejó al descubierto la falta de base en las alegaciones de la demandante. La sentencia concluyó que las pruebas presentadas por El Mundo, que incluían documentos oficiales provenientes de RTV, corroboraban que la renovación del contrato de Chaur Rondo había tenido lugar en las fechas señaladas por el periódico y que la cifra de su remuneración era la correcta. Los documentos presentados por El Mundo fueron determinantes en el fallo judicial, ya que demostraron que el contrato de Chaur Rondo con RTV no solo se había renovado en las condiciones indicadas en el artículo, sino que además la periodista percibía una remuneración de 25,000 euros por cada programa que presentaba, lo que colocaba a la presentadora entre las figuras mejor remuneradas de RTV y a su contrato como uno de los más lucrativos en la historia reciente de la cadena pública. Este hecho fue clave para desestimar las acusaciones de la periodista, ya que los documentos oficiales ofrecían una evidencia irrefutable de que las cifras presentadas por El Mundo eran correctas y estaban basadas en datos oficiales accesibles al público. La sentencia, además, destacó que no había ninguna base para sostener que el artículo del Mundo tuviera la intención de difamar a Chaur Rondo, sino que se trataba de una información veraz de interés público, dada la relevancia que tiene en la sociedad la gestión de los fondos públicos y la contratación de figuras públicas en una entidad como RTV. Esta resolución judicial no solo marca un hito en la carrera de Silvia ICH Chaur Rondo, sino que también pone de manifiesto los peligros de intentar usar el poder judicial como un medio para reprimir la libertad de información. En este caso, la periodista intentó, sin éxito, frenar la difusión de una información veraz que la afectaba directamente.
La sentencia reafirma la importancia de proteger la libertad de prensa y la transparencia en los medios, y señala que las figuras públicas deben estar dispuestas a afrontar el escrutinio público y responder por los contratos y acuerdos que firman con instituciones financiadas con dinero público. El fallo también subraya la debilidad de los argumentos utilizados por Chaur Rondo en su demanda. A pesar de sus esfuerzos por desacreditar la información publicada, los tribunales respaldaron el derecho de los medios de comunicación a difundir información de interés público, y dejaron claro que la verdad no puede ser suprimida mediante acciones legales que carecen de fundamento. Este revés judicial no solo pone en evidencia los intentos de censura de la periodista, sino que también envía un mensaje claro sobre la importancia de mantener la independencia de los medios y garantizar que la información relevante llegue a la ciudadanía sin obstáculos. En conclusión, la batalla judicial entre Silvia y CH Chaur Rondo y El Mundo ha tenido un desenlace que, más allá de sus implicaciones personales para la presentadora, refleja la importancia de defender la libertad de prensa y el derecho a la información. La sentencia a favor del Mundo subraya que la verdad y la transparencia deben prevalecer sobre los intentos de manipulación y censura, y refuerza el papel fundamental de los medios de comunicación en el ejercicio del control social y el acceso a la información en una democracia. En última instancia, este caso demuestra que el Poder Judicial debe ser utilizado con responsabilidad y no como una herramienta para sofocar la libertad de expresión. El fallo emitido por el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Madrid en el caso de Silvia y CH Chaur Rondo contra El Mundo es de una magnitud significativa, no solo por la contundencia de la desmentida de las acusaciones formuladas por la periodista, sino también por las implicaciones más profundas que conlleva sobre el derecho a la información, la libertad de prensa y la transparencia en las instituciones públicas. Este veredicto no solo representa un triunfo para el periódico, sino también una reafirmación de los principios democráticos fundamentales que rigen el ejercicio de la libertad de expresión y el papel esencial de los medios de comunicación en la sociedad. En primer lugar, la sentencia es clara y precisa al establecer que la información publicada por El Mundo sobre el contrato de Silvia y CH Chaur Rondo con RTVE es completamente veraz y estaba debidamente respaldada por pruebas documentales que validaban la exactitud de los datos. El tribunal destacó que la publicación no solo era precisa, sino que se encontraba fundamentada en una base sólida de pruebas, incluyendo documentos oficiales de RTVE, que demostraban de manera fehaciente los detalles de su acuerdo contractual, como la cifra exacta de 537,000 euros anuales que la periodista recibía por su trabajo en la cadena pública. De esta manera, el fallo no solo desmentía las acusaciones de falsedad lanzadas por Chaur Rondo, sino que también validaba la legitimidad del Mundo al exponer un tema que, por su naturaleza, debía ser de interés público. La sentencia enfatizó que este tipo de información, aunque puede resultar incómoda o dañina para algunos, es crucial para garantizar la transparencia dentro de instituciones públicas como RTVE, que están financiadas con los recursos de los contribuyentes. El contrato millonario de una figura pública en una entidad de carácter estatal, como lo es RTVE, no solo es relevante desde el punto de vista informativo, sino que también plantea interrogantes legítimos sobre cómo se gestionan los fondos públicos, especialmente en un contexto económico complejo y lleno de dificultades para la mayoría de los ciudadanos. En tiempos de crisis económica, cuando muchas familias luchan por llegar a fin de mes, resulta sumamente inquietante que se perciban sueldos tan elevados dentro de una institución pública. Este tipo de situaciones inevitablemente genera un debate sobre la justicia social, sobre la equidad en la distribución de los recursos y sobre si es apropiado que figuras de la televisión pública reciban remuneraciones tan altas mientras que la mayoría de los españoles enfrenta la incertidumbre laboral y económica. El fallo también pone de manifiesto las tensiones que existen entre el derecho a la privacidad de los individuos y la necesidad de transparencia en el uso de los fondos públicos. En este caso, aunque Chaur Rondo intentó argumentar que se estaba violando su derecho a la intimidad y a la protección de sus datos personales, el tribunal falló a favor del derecho del público a ser informado sobre los aspectos económicos de los contratos de figuras públicas, sobre todo cuando esos contratos están financiados con dinero de los contribuyentes. La decisión judicial no solo valida la información publicada, sino que también envía un mensaje claro sobre la importancia de la transparencia en el sector público y la obligación de los medios de comunicación de cumplir con su papel de vigilancia y control. El caso también resalta un fenómeno más amplio, que es la creciente tendencia de algunas figuras públicas a recurrir a los tribunales con el fin de silenciar lo que consideran informaciones perjudiciales para su imagen. Silvia y CH Chaur Rondo, al presentar su demanda contra El Mundo, parece haber intentado detener una revelación que, en su opinión, ponía en peligro su prestigio personal y su posición en el ámbito mediático. Este tipo de demandas judiciales, más allá de buscar una reparación por posibles daños, pueden ser interpretadas como una estrategia para disuadir a los medios de comunicación de exponer hechos que no son favorables para aquellos que ocupan posiciones de poder o de visibilidad pública. Sin embargo,
el sistema judicial ha demostrado que no puede ser utilizado como un instrumento de represión para silenciar a los medios de comunicación, y ha actuado con total imparcialidad, protegiendo el derecho fundamental de los ciudadanos a estar informados. Este punto es de particular relevancia, ya que la libertad de prensa es uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia que aspire a ser madura y transparente. Los medios de comunicación tienen el derecho, e incluso la obligación, de exponer hechos que puedan resultar incómodos para las figuras públicas, especialmente cuando esos hechos están relacionados con el uso de recursos públicos. En este sentido, el caso de Chao Rondo contra el Mundo no solo es una batalla legal entre dos partes, sino que refleja una cuestión mucho más amplia y fundamental sobre el equilibrio entre la privacidad de los individuos y el derecho colectivo a la transparencia en el manejo de los fondos públicos. En este contexto, la sentencia ha reafirmado que la justicia debe ser un garante de la transparencia y la libertad de expresión, y que no debe ceder ante presiones de poderosos que intenten utilizar los tribunales para frenar el ejercicio legítimo de la prensa. Más allá de las implicaciones jurídicas, el fallo también pone en evidencia las tácticas que algunas figuras públicas utilizan para manejar su imagen y proteger sus intereses personales. Chao Rondo, al presentar la demanda, intentaba, posiblemente, controlar la narrativa en torno a su salario y su posición dentro de RTVE. La sentencia demuestra que la justicia no se deja influenciar por los intereses particulares de aquellos que ocupan cargos privilegiados y que las figuras públicas deben aceptar que, cuando se trata de información relacionada con su actividad en instituciones financiadas por el Estado, esta información es susceptible de ser divulgada y debatida por los medios, sin que ello suponga una vulneración de sus derechos. En este sentido, el veredicto no solo ha desmentido las acusaciones de Chao Rondo, sino que también ha dejado claro que las figuras públicas no están exentas de escrutinio y que la información que afecta a su desempeño en instituciones públicas debe ser considerada de interés general. Este principio es esencial para el funcionamiento de una democracia, donde el control y la rendición de cuentas son fundamentales para evitar el abuso de poder y la corrupción. La transparencia en el uso de los recursos públicos es un derecho de todos los ciudadanos, y el fallo ha reafirmado que este derecho debe prevalecer sobre los intentos de las figuras públicas por controlar la narrativa a su favor. La resolución judicial también refuerza la noción de que los medios de comunicación tienen un rol crucial como agentes de control social. En este caso, El Mundo no solo cumplió con su deber de informar, sino que también actuó como un vehículo para garantizar que los ciudadanos tuvieran acceso a información relevante sobre la gestión de los recursos públicos, en este caso, el elevado salario de Chao Rondo en RTVE. Esto es especialmente importante en un contexto donde la desinformación y los intentos de manipulación mediática son comunes. La sentencia, por lo tanto, no solo es una victoria para el periódico, sino una victoria para la libertad de prensa y la transparencia en la gestión pública. Finalmente, este caso subraya el papel de los tribunales como defensores de los derechos fundamentales y como garantes de la libertad de expresión. En lugar de ceder a las presiones de los poderosos, la justicia ha actuado con imparcialidad para asegurar que los ciudadanos tengan acceso a la información necesaria para tomar decisiones informadas sobre los asuntos que les afectan directamente, como el uso de los fondos públicos. La sentencia no solo ha puesto en evidencia las falsas acusaciones de Chao Rondo, sino que también ha reafirmado el compromiso del sistema judicial con los principios democráticos de transparencia, libertad de prensa y rendición de cuentas. Esta resolución, en última instancia, refuerza la importancia de proteger la integridad de los medios de comunicación y de mantener el derecho de la ciudadanía a estar informada sobre los asuntos públicos, incluso cuando la información es incómoda o desafiante para los intereses de quienes están en el poder. El caso de Silvia ICH Chao Rondo contra El Mundo no solo ha sido un enfrentamiento entre una figura mediática y un importante periódico, sino que ha puesto en evidencia una serie de problemas profundamente enraizados en la estructura de los medios públicos en España, la transparencia en el manejo de recursos públicos y la libertad de prensa. Este proceso judicial ha revelado las tácticas empleadas por algunas figuras del ámbito mediático para protegerse de la exposición pública, así como la importancia de la independencia judicial para garantizar que el derecho de los ciudadanos a estar informados prevalezca sobre los intereses de las élites. A través de su demanda, Chao Rondo intentó frenar la difusión de información que consideraba perjudicial para su imagen pública, pero el fallo judicial no solo desmintió sus acusaciones, sino que también abordó una serie de cuestiones más profundas que afectan la percepción que tiene la ciudadanía sobre las instituciones y los medios de comunicación públicos. Uno de los aspectos más controvertidos de este caso ha sido la elevada remuneración que la periodista recibe por su labor en RTVE, una cadena financiada con los recursos de todos los contribuyentes. Según los datos que El Mundo reveló en su artículo, el contrato de Chao Rondo superaba los 537,000 euros anuales, una cifra que, en el contexto de la crisis económica que afecta a una gran parte de la población española, genera un profundo malestar entre los ciudadanos.
Mientras que muchas familias luchan por llegar a fin de mes debido a la inflación, el desempleo y los recortes en servicios públicos, el hecho de que una periodista de RTVE gane una cifra tan desmesurada resulta difícil de justificar. Este tipo de disparidad entre las élites mediáticas y las dificultades cotidianas de la mayoría de los españoles alimenta el malestar social y aumenta la desconfianza hacia las instituciones públicas. A pesar de que RTVE debe ser un reflejo de la pluralidad y los intereses de los ciudadanos, la imagen de una periodista altamente remunerada en un contexto de dificultades económicas plantea serias dudas sobre la gestión de los recursos públicos y sobre si realmente se están utilizando de manera equitativa y justa. La sentencia del tribunal, que desestimó la demanda interpuesta por Chao Rondo, no solo confirma la veracidad de los datos difundidos por El Mundo, sino que también pone de manifiesto una realidad que muchos prefieren ignorar: la falta de transparencia en las instituciones públicas y en particular en los medios públicos. RTVE, como cadena financiada con dinero de los contribuyentes, tiene la obligación de ser completamente transparente sobre la gestión de los fondos públicos. En este sentido, el caso de Chao Rondo ha destacado la desconexión entre los altos salarios de figuras prominentes en los medios públicos y la situación económica de los ciudadanos, que se ven obligados a pagar impuestos que financian estas instituciones. El fallo del tribunal no solo ha validado la información publicada, sino que también ha subrayado la importancia de la rendición de cuentas y de la transparencia en la gestión de los recursos públicos, especialmente en tiempos de austeridad económica. Además de este aspecto, el caso de Silvia y CH Chao Rondo ha revelado un fenómeno preocupante que afecta no solo a la prensa en España, sino a la libertad de expresión y al derecho de los ciudadanos a ser informados. El proceso judicial pone de manifiesto cómo algunas figuras públicas, al sentirse cuestionadas por la difusión de información que no se ajusta a su imagen pública, recurren al Poder Judicial para intentar silenciar a los medios que osan exponer la verdad. En este caso, Chao Rondo no solo intentó frenar la divulgación de información sobre su contrato y salario, sino que también buscó utilizar el sistema judicial como una herramienta para frenar lo que ella consideraba una amenaza para su reputación. Sin embargo, la resolución judicial ha demostrado que, en este caso, la justicia no cedió ante las presiones de las figuras mediáticas. En lugar de someterse a las demandas de Chao Rondo, el tribunal actuó con firmeza para garantizar que el derecho a la información prevaleciera por encima de los intereses personales de la periodista. La sentencia también pone de relieve una cuestión mucho más amplia: la creciente dificultad que enfrentan los medios de comunicación para operar con total libertad, sin las ataduras que provienen de los poderosos intereses personales o políticos. El derecho de los medios a informar sobre cuestiones de interés público es fundamental para garantizar la transparencia en todos los niveles de la sociedad, y en particular en las instituciones públicas. No obstante, cada vez más vemos cómo las figuras públicas intentan utilizar los tribunales como un medio para frenar la libertad de expresión y para ocultar información que podría dañar su imagen. El caso de Silvia y CH Chao Rondo es un ejemplo claro de este fenómeno, en el que una periodista recurrió al Poder Judicial para intentar acallar a un medio que había revelado información que, en su opinión, era incómoda. Sin embargo, la respuesta del tribunal ha dejado claro que la justicia debe proteger el derecho a la información y que las figuras públicas no pueden usar los tribunales para proteger sus intereses personales cuando estos entran en conflicto con el derecho de la sociedad a estar informada. La figura de Silvia y CH Chao Rondo, que en su demanda intentó presentar una versión distorsionada de los hechos, ha quedado gravemente afectada por la sentencia. Lejos de lograr su objetivo de callar a los medios de comunicación y de proteger su imagen pública, la periodista ha quedado retratada como alguien que no está dispuesta a aceptar la verdad cuando ésta no le favorece. La sentencia no solo ha desmentido sus acusaciones, sino que ha dejado claro que las pruebas presentadas por El Mundo eran sólidas y que la información publicada era precisa y veraz. Esto pone en evidencia un intento de manipulación de la opinión pública, ya que la periodista intentó distorsionar los hechos y presentar una versión de los acontecimientos que no se ajustaba a la realidad. Lejos de quedar como una víctima de una campaña de difamación, Chao Rondo ha sido desenmascarada como una figura que ha intentado ocultar la verdad para proteger su imagen personal. El proceso judicial también ha resaltado la importancia de que los ciudadanos puedan acceder a la información que afecta a las instituciones públicas, y en particular, a aquellos que ocupan cargos relevantes en los medios de comunicación financiados por el dinero de los contribuyentes. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para garantizar la confianza en las instituciones y para evitar que se malmanejen los recursos públicos. En este sentido, la sentencia no solo desmentía las acusaciones de Chao Rondo, sino que también sirvió para reforzar el derecho de los ciudadanos a estar informados sobre las remuneraciones y contratos de figuras públicas que son financiadas con sus impuestos. Finalmente, este caso subraya la necesidad de un cambio en la cultura mediática en España. La justicia ha demostrado que no cederá ante las presiones de aquellos que intentan utilizar el sistema judicial para su propio beneficio.
En lugar de ser un instrumento de control de la información, la justicia debe seguir protegiendo la libertad de expresión y el derecho a la información, para garantizar que los medios de comunicación sigan desempeñando su papel fundamental de informar a la ciudadanía y denunciar aquellas prácticas que no se ajusten a los principios de transparencia, ética y justicia social. En este contexto, la sentencia representa una victoria para el derecho a la información y un recordatorio de que no hay figura pública que esté por encima de la ley o que pueda manipularla para proteger sus propios intereses. Este revés judicial tiene implicaciones que van más allá de la simple desmentida de las acusaciones vertidas por una presentadora de televisión. La resolución dictada por el tribunal refleja un mensaje claro sobre la importancia de preservar los valores fundamentales que sustentan el funcionamiento de una sociedad democrática, como lo son la libertad de prensa y el derecho a la información. Estos derechos no solo son esenciales para el buen funcionamiento de los medios de comunicación, sino que también son pilares fundamentales de la transparencia y la justicia en cualquier sistema democrático. En un mundo cada vez más interconectado y donde la información tiene el poder de moldear la opinión pública, es esencial que los medios de comunicación puedan operar de manera independiente y libre, sin temor a represalias o manipulaciones por parte de aquellas personas que, debido a su estatus o influencia, pueden intentar silenciar o distorsionar la verdad. Este caso también ha demostrado que la justicia no debe estar al servicio de intereses particulares ni de figuras públicas que se vean amenazadas por la revelación de hechos que consideran incómodos o perjudiciales para su imagen. La resolución refuerza el principio fundamental de que la verdad debe prevalecer, sin importar cuán desagradable o incómoda pueda ser para las partes implicadas. Es un recordatorio de que los ciudadanos tienen el derecho legítimo de acceder a información veraz y precisa, especialmente cuando se trata de personas que ocupan posiciones de poder, ya que su comportamiento y decisiones pueden influir en la vida de muchos. La libertad de prensa no es solo un derecho de los periodistas, sino también de la sociedad, que debe tener acceso a información relevante y sin filtros. Además de estos principios esenciales, la sentencia también resalta la importancia de mantener la transparencia en las instituciones públicas. En este caso, la resolución pone el foco sobre RTVE, una cadena de televisión pública financiada con los recursos de los contribuyentes. El dinero que proviene de los impuestos de los ciudadanos debe ser gestionado de manera responsable y equitativa, y aquellos que ocupan puestos de poder en los medios públicos deben rendir cuentas sobre cómo se emplean esos fondos. En una época marcada por una crisis económica global que afecta a muchas familias, las disparidades entre los salarios de las figuras públicas en los medios y las dificultades que enfrentan los ciudadanos generan malestar y desconfianza. En este sentido, es fundamental que las instituciones públicas sean transparentes en su gestión, especialmente cuando se trata de la asignación de salarios elevados a personas que trabajan en medios financiados por el dinero de todos. La sentencia del tribunal refuerza la necesidad de que los funcionarios públicos, incluidos aquellos en los medios de comunicación, demuestren que sus privilegios están justificados y que sus remuneraciones están alineadas con el interés general y no con el beneficio personal. Este fallo judicial también subraya la necesidad urgente de un periodismo libre, sin presiones externas o amenazas de represalias, para garantizar que los ciudadanos sigan teniendo acceso a información crítica y relevante. El derecho a la información debe prevalecer frente a cualquier intento de manipulación por parte de figuras públicas que busquen proteger su imagen personal a toda costa. La libertad de prensa es esencial para el buen funcionamiento de una democracia, ya que permite que los medios de comunicación actúen como un contrapeso ante el poder político, económico o mediático. Cuando los periodistas pueden trabajar libremente, sin miedo a represalias o demandas, pueden desempeñar su función de vigilar y exponer aquellas situaciones que no se ajustan a la justicia o que atentan contra el bienestar general. La sentencia, al desmentir las acusaciones de Chaur Rondo, demuestra que el sistema judicial tiene un papel protector sobre el ejercicio del periodismo y que, cuando se trata de difundir información de interés público, los medios deben estar protegidos frente a intentos de silenciar o desvirtuar la verdad. El caso también plantea una reflexión más amplia sobre el papel que juegan los medios públicos en la sociedad. En una democracia, los medios públicos tienen la responsabilidad de ser un reflejo fiel de la pluralidad de opiniones y de intereses de los ciudadanos a los que sirven. Sin embargo, cuando los medios financiados con dinero público se ven comprometidos por la falta de transparencia en la gestión interna, como en el caso de los elevados salarios de algunas figuras de RTVE, esto puede erosionar la confianza pública en la institución. La falta de rendición de cuentas y la opacidad en la administración de los recursos públicos crean una brecha entre las élites mediáticas y los ciudadanos que, a menudo, no comprenden por qué ciertos individuos, como Chaur Rondo, pueden recibir salarios tan desmesurados mientras las familias enfrentan una difícil situación económica.
En este contexto, el fallo judicial no solo ha desmentido las acusaciones de la periodista, sino que también ha puesto en evidencia la necesidad urgente de una mayor transparencia y de una revisión crítica de la gestión de los recursos públicos. Además de las cuestiones relacionadas con la gestión pública, la sentencia tiene implicaciones significativas para el sistema judicial. Este caso ha sido un ejemplo claro de cómo algunas figuras públicas intentan utilizar el poder judicial no para buscar justicia, sino para frenar lo que consideran una amenaza a su imagen o reputación. La resolución judicial demuestra que el sistema de justicia debe actuar con independencia y rigor, sin ceder ante presiones externas, y que su objetivo es garantizar la equidad y la verdad. En este sentido, la sentencia es un recordatorio de que la justicia no debe ser utilizada como un instrumento de defensa personal o como una herramienta para manipular la opinión pública, sino que debe ser un medio para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la información. En última instancia, este caso subraya la importancia de tener un sistema judicial que no se deje influenciar por las presiones de figuras mediáticas o de personas con poder. La resolución judicial refuerza la confianza en la justicia, al demostrar que las personas, sin importar su estatus o posición en la sociedad, están sujetas a las mismas leyes y principios. El derecho a la información debe ser defendido con firmeza, y la justicia debe ser imparcial al tratar casos que involucren la libertad de prensa. Este fallo, al desmentir las acusaciones infundadas de Chao Rondo, subraya que la verdad debe prevalecer, y que el periodismo tiene un papel crucial en el mantenimiento de una sociedad democrática, libre y justa. Finalmente, es importante recordar que en situaciones como esta, el trabajo de los periodistas y de los medios de comunicación va más allá de la simple tarea de informar. Es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad y la transparencia. En un entorno donde las figuras poderosas intentan controlar la narrativa, es esencial que los periodistas sigan siendo un faro de verdad y justicia. Por eso, los ciudadanos deben seguir apoyando el periodismo independiente, que actúa en defensa de sus derechos y en interés del bien común. Al final, como siempre, recordemos darle like y suscribirse si aún no lo has hecho.